Buen día, feliz domingo. Bienvenido a nuestra actividad dominical del 19 de julio del 2020. Dios no nos ha dejado olvidar que Él está con nosotros y que nos acompaña. Cuando vemos su creación, escuchamos el canto de su creación, todos nos hablan acerca de la existencia de Dios. Ese mismo Dios que ha estado con usted, con nosotros, y que nos pide que no olvidemos que vendrá pronto. Y nos pide que recordemos siempre su venida. Hoy, que sabemos que Dios nos escucha, oremos y pidámosle a Dios que nos acompañe y que dirija esta actividad. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, porque tú nos escuchas, porque nos dejaste, Señor, al Espíritu Santo que nos acompañe, porque tu Hijo Jesús murió por nosotros y nos redimió del pecado. En este día te pedimos que tú dirijas las palabras y los corazones hacia el conocimiento de tu existencia. Bendecimos, Señor, esta actividad y a todos los que nos escucharán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a disfrutar de unos hermosos cánticos. El día de hoy es maravilloso. Es maravilloso porque el Señor me permitió estar con salud, me permitió tomar los alimentos, me permitió levantarme y estar rodeado de mi amada familia. Hoy es un día maravilloso. Hoy el Señor nos va a permitir recordar su pronta venida. Cada vez más son las señales que nos dicen que el Señor viene pronto. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones. Y qué mejor cantando. Digámosle al Señor que en Él hallamos paz, que en Él, a pesar de las circunstancias que nos rodean, podemos decir, en Jesucristo, podemos alcanzar paz. Cantemos con nuestro hermano Stanford Gordon este himno, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulce sola, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces de fallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor,
Qué bendición saber que en medio de las tormentas, en medio de las circunstancias, podemos tener victoria en Cristo. No importa lo que te aqueje, no importa tu aflicción. Entregue su vida, entregue su mente, entregue sus problemas, entregue su familia, entregue todo lo que a usted le rodea y dígale al Señor, en ti tengo victoria, tal como lo vamos a entonar en este himno, victoria en Cristo. Oíd bendita historia de Jesús y en de su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oír que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oír que allá en la gloria hay canciones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Qué bonitos cánticos hemos tenido. Hemos podido alabar y bendecir a nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? La Biblia en Marcos 14:22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de recordar lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos pide en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que tener presente siempre la venida de Dios, pero sobre todo
¿A quién le vamos a anunciar? Nuestra vida debe ser un anuncio, un testimonio de que Cristo viene pronto y que Cristo viene a llevarse a los escogidos. Vamos a seguir aprendiendo de esto con nuestro pastor Ronald Alvarado. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de reunirnos una vez más en su nombre. Hemos esta mañana estado adorándolo por lo que Él es, alabándolo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro, y ahora a través del estudio de su palabra, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Para la familia de la Iglesia La Gracia, hoy es un culto especial. No que los otros sean menos especiales, sino que para nosotros en la Iglesia La Gracia, la celebración de la cena es un culto que le damos mucha importancia. Lo celebramos normalmente el primer domingo de cada mes, pero a consecuencia de la pandemia no lo hemos celebrado los últimos meses. Vamos entonces a tomarnos el tiempo para meditar en lo que son las ordenanzas del Señor Jesucristo. Y al final de este tiempo de meditación vamos entonces a tomar la cena del Señor. El Señor Jesucristo, a manera de introducción, nos dio a todos los creyentes, a cada creyente de manera individual y desde luego a la iglesia en colectivo, dos ordenanzas muy específicas. La primera ordenanza es el bautismo. La segunda ordenanza es la celebración de la cena del Señor. En la primera ordenanza, la del bautismo, estamos manifestando en el bautismo un milagro que ocurrió en nuestro interior, mientras que en la cena del Señor estamos mostrando cuál es el valor, cuánto fue lo que costó esa vida eterna que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver dos puntos específicos, el bautismo en primer lugar y la celebración de la cena en segundo lugar. El primer punto es el bautismo. Ya habíamos mencionado que el bautismo es una manifestación externa de un milagro que ocurrió en el corazón del pecador arrepentido que ha venido a los pies del Señor Jesucristo a pedir perdón. Y no solamente encontró perdón, sino también vida eterna. El bautismo es una ordenanza establecida por el mismo Señor Jesús. Mateo capítulo 28, verso 16. Lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo también nos enseña algo. No es solamente la ordenanza como tal, sino es una ordenanza que nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña el bautismo? Bueno, encontramos en Romanos capítulo 6, del verso 1 en adelante, ¿qué nos va a enseñar el bautismo? Dice ahí Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
En estos versículos que hemos leído aparece 3 veces la palabra muerte, una la palabra sepultura. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ver con la muerte. La muerte que ocurrió dentro de mi corazón. Cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando usted vino a los pies de Cristo, algo murió dentro de usted. ¿Qué fue lo que murió? ¿Qué es lo que tiene que ser sepultado? Y es necesario que eso sea sepultado para que se pueda levantar una nueva criatura. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, hay 3 puntos de muerte en nosotros o en nuestro interior cuando recibimos a Cristo. Cuando verdaderamente alguien recibió a Cristo, no solamente porque hizo una oración, porque si hemos muerto o no a Cristo, los hechos lo van a decir, nuestro testimonio lo va a decir. En primer lugar, lo que muere es el yo. Nos enseña la palabra de Dios que cuando Satanás se presentó en el Edén y habló con la mujer y le dijo que podían comer del árbol y la mujer le dice no, porque el Señor dijo que si comíamos del árbol moriríamos, Satanás le dice no van a morir, sino que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a partir de ese momento, cada hombre se tiene a sí mismo por Dios. Yo sé que hay muchas imágenes de adoración y que hay muchas religiones que supuestamente las siguen las multitudes, pero el verdadero Dios que tiene cada persona es el yo. Es el yo. Por eso dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo primero que muere en nosotros es el yo. Y es fácil saber cuando el yo no ha muerto. ¿Por qué? Porque seguimos reaccionando como cualquier impío reaccionaría. Dice el Señor Jesucristo a los creyentes, si alguno te da en una mejilla, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay que poner la otra mejilla. O cuando leemos todos esos maravillosos versículos que aparecen en el libro de Proverbios sobre la ira, sobre el enojo, y que nos enseña a conquistar el espíritu, que va a ser mejor que conquistar una ciudad, no darle rienda suelta al enojo, a la ira, cuando la palabra de Dios nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, cuando la Biblia nos dice que airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Cuando esto empieza a suceder es la manifestación del yo, porque si en cada situación de enojo se presentara el tú de Cristo, en lugar de manifestar la ira, estaríamos manifestando la misericordia. En lugar de estar manifestando el resentimiento, estaríamos manifestando el perdón. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si viene el enemigo y nos pide perdón hasta 70 veces, hasta 70 veces 7, entonces habría que perdonarle, hablando de que tenemos que tener una disposición absoluta de perdón constante con cualquier persona, sin importar el daño que nos hayan hecho. Pero como se ha ofendido al yo, como se le ha ofendido el orgullo, la vanidad, entonces la persona no soporta el daño que le causaron y está enojado por lo que le hicieron y quisiera que Dios vengara esa ofensa que le han dado. Bueno, esto es una manifestación de que ese yo todavía no ha muerto. Y si estamos en Cristo Jesús, es necesario comprender que ese yo también tiene que ser sepultado. Y esto también es la idea del bautismo, sepultar al yo. Pero no solamente es el yo, también está la concupiscencia de la carne. La concupiscencia es ese deseo interno de querer hacer el pecado. Eso que nos lleva a la tentación, a desobedecer a Dios. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Y cuando venía la tentación difícilmente podíamos negarnos. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro,
Cuando viene la tentación, tenemos la fuerza que el Señor nos ha dado por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros para poder decirle no a la tentación. El Señor nos da una puerta. Juntamente con la tentación, el Señor nos da la salida para poder resistir. Entonces también ese hombre que estaba vencido al pecado y que era esclavo del pecado también puede ser sepultado, porque ahora podemos decirle no al pecado. Ahora podemos negarnos a pecar, a ofender la santidad de Dios, a ofender o dañar a otra persona y a manchar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma delante de Dios. Así que ese naturaleza pecaminosa carnal, esa concupiscencia también debe ser sepultada. Hay un texto ahí en el libro de Gálatas, también en el capítulo 5, verso 14, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Además de la muerte al yo y la muerte a la concupiscencia, también está la muerte al mundo. Ya el creyente no es un seguidor del mundo. Sabemos que el mundo tiene un príncipe, por lo tanto tiene un director, tiene un guía. Es como un pastor de impíos, es un pastor de lobos que les anda mostrando las diferentes formas de cómo ofender a Dios, de cómo cerrar el puño en contra de Dios. Y amar al mundo y las cosas que están en el mundo no es para creyentes. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Déjeme hacer un énfasis en esto. La palabra de Dios dice que cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que si una persona se hace llamar cristiana, pero ama al mundo, la Biblia dice que el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, es que todavía no es cristiana. Así que cuando llegamos a los pies de Cristo, también estamos muertos para el mundo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice Gálatas 6:14, les leo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces tenemos esos tres aspectos que mueren en la persona que verdaderamente ha recibido a Jesucristo como Salvador. Por eso dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, haciendo la invitación: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niéguese al yo, niéguese a la concupiscencia y niéguese al mundo. Tome su cruz cada día. ¿Para qué? Para crucificar a ese viejo hombre, ¿verdad? Y entonces sígame. Así que la cruz viene a ser un sinónimo para nosotros, ese crucificar al yo, de la muerte de estos tres puntos en nuestro interior. Ahora, estos deben de ser sepultados, y simbólicamente son sepultados cuando nos bautizamos, cuando cumplimos con la ordenanza del bautismo. Por eso vuelvo a leerles lo que dice ahí el libro de Romanos, capítulo 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque ¿por qué fue que murió el Señor Jesucristo? Porque la paga del pecado es muerte, y Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, murió nuestra muerte. Por eso es que hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte, el significado de su muerte. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el momento del bautismo se lleva a la persona a las aguas bautismales para sepultarla. Un bautismo por inmersión.
O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene que ser hundida o sepultada completamente en las aguas. Y lo que normalmente pues decimos, ¿verdad? Sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, la persona se queda en el fondo de las aguas y levantado para andar en vida nueva, una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es la celebración de la Santa Cena. Es una ordenanza, al igual que el bautismo. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 11, y vamos a leer el verso 25. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y tenemos aquí entonces la ordenanza. Hacerlo en memoria del Señor Jesucristo, para anunciar la muerte del Señor Jesucristo. Es una ordenanza, y como ordenanza estamos llamados a cumplirla, a obedecerla. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya cumplió con la primera ordenanza, ya usted se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora es tiempo de compartir la segunda enseñanza o la segunda ordenanza, con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero eso sí, necesitamos entender unos principios que se establecen aquí en esta epístola de 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, o sea, no los aplaudo, no estoy de acuerdo con ustedes, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. La iglesia se estaba reuniendo y iban a celebrar la cena, pero dentro de la congregación habían pleitos. La congregación se encontraba dividida porque unos estaban discutiendo con otros y tenían entonces un problema interno dentro de la congregación. Esto no está bien. Si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, también vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros estamos discutiendo con el prójimo, peleando con el prójimo, señalando al prójimo, criticando al prójimo, y ese prójimo es mi hermano en Cristo Jesús, no lo estoy amando a él, y consecuentemente tampoco puedo decir que estoy amando a Dios, porque el Señor me está mandando a que ame a mis hermanos en Cristo. Y en esta situación particular de la iglesia de Corinto, pues había divisiones. Dice el verso 19: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se manifiesten entre vosotros los que no son aprobados. Los que discuten, los que pelean, los que señalan, los que critican, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios. Estos no son aprobados, y el hecho de que estén criticando nos muestra la necesidad que ellos tienen de Jesucristo. En esta situación particular, las discusiones dentro de la congregación lo que nos permite es orar por estas personas para evangelizarles en el amor de Dios. Dice el verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Si estamos en esta situación y no hemos arreglado los problemas, no estaríamos realmente celebrando la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré?
os alabaré, en esto no os alabo. Bueno, la iglesia no había entendido la importancia de la celebración de la cena. Pensaron que era simplemente reunirse a comer, cada quien traía su comida, algunos traían platos deliciosos, pero otros no tenían nada que comer, no tenían para traer y entonces eran avergonzados. Esto no es la cena del Señor. Eso era una comunión de amigos que se reunían y para peores, algunos hasta salían embriagados. Esto no tiene que ver con el Señor. La cena del Señor es algo muy serio, algo que tenemos que respetar, algo que tenemos que atender. Por eso también quiero pedirle, hermano, que aunque estemos en nuestras casas, en este momento, tiene que tomar la seriedad para participar en la cena. Tal vez haya alguno que esté ahí en la casa y esté escuchando el culto, pero a la vez esté haciendo algo ahí en la cocina o que esté haciendo algo ahí en el auto. Bueno, no, estamos en el culto, estamos delante del Señor, estamos unidos en un espíritu y vamos a celebrar la cena del Señor. Esto implica respeto, implica orden. A Dios le gusta que las cosas se hagan decentemente y en orden. Además que es un testimonio que tenemos que darle a nuestros hijos. Bueno, entonces dice la palabra del Señor sobre la cena, pero ahora vamos a ir al verso 27. Al verso 27, que hay un llamado a la conciencia también ahí. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan, que significa el cuerpo de Cristo partido en la cruz del Calvario, crucificado en la cruz del Calvario, para que usted pueda tener vida eterna. O sea, el Señor murió literalmente en la cruz del Calvario para que usted no tenga que morir eternamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, que implica el simbolismo de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto, o bebiera esta copa del Señor indignamente o no siendo digno, no teniendo su mente y su corazón limpios delante de Dios, no habiendo confesado sus pecados para que el Señor, que es fiel y justo, le perdone de todo pecado. Si toma la cena del Señor indignamente, tiene una consecuencia: va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya no va a ser esta obra del Señor Jesucristo para tomarlo como el memorial para salvación, sino usted va a ser señalado y culpado de que el Señor Jesús murió por usted y no está valorando la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y esto va a traer consecuencias a su vida. Dice la palabra de Dios en el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin entender lo que el Señor o por qué fue que el Señor murió en la cruz del Calvario. Juicio come y bebe para sí. Hay consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchas personas que habían menospreciado la celebración de la cena del Señor, uno, no participando en ella, porque es una ordenanza, o participando en ella de manera indebida, habían enfermado físicamente y otros habían muerto físicamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La celebración de la cena también permite como un tiempo de disciplina, de purificación de las congregaciones. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si antes de tomar la cena meditamos si hay pecado en nuestro corazón y nos ponemos en paz con el Señor, no vamos a ser juzgados. Más bien vamos a ser agradecidos, recordando que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios al que ama,
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vean la importancia entonces de la celebración de la cena. Es una ordenanza, es un memorial de mucho respeto que tiene que ser atendido por cada creyente. Y por otro lado, que nos recuerda cuál es el precio que fue pagado por nuestra salvación, por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que hemos visto las dos ordenanzas, vamos a entrar en el tiempo de la cena del Señor. Pero va a ser necesario entonces que nos tomemos un momento. Normalmente siempre anunciamos con antelación, o ya los hermanos saben cuál es la fecha en que se va a tomar la cena, y vamos poniéndonos a cuentas con Dios, vamos estando bien con el Señor, para no reunirnos para juicio, sino para bendición. Así que vamos a tomarnos entonces un momento para poder hablar con el Señor. Si hay algún pecado que confesar, lo confesemos delante del Señor. Si tenemos que arreglarnos con alguien, bueno, confesemos el pecado, tomemos la cena, y cuando termine el culto vaya y restaure su relación con aquel hermano en Cristo con el cual usted ya ha perdido comunión, porque esto es la voluntad del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a tomarnos el tiempo para celebrar la cena del Señor. Vamos a orar para que el Señor se glorifique en este momento. Amado y buen Padre, Señor de gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, nos presentamos delante de ti, agradecidos de nuestra salvación tan grande, por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora vamos a tomar el pan y a beber el vino en memorial, recordando esa obra maravillosa de la cruz del Calvario. Damos gracias por este precio de salvación, este precio de vida eterna, esta sangre del pacto, de ese pacto eterno que no puede ser quebrantado, que nos garantiza, Señor, la eternidad contigo. Bendice, Señor, este tiempo y bendice el corazón de todos los que van a participar en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos entonces con nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. La celebración de la cena del verso 23 al verso 26. Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Amado Padre, gracias por este privilegio de participar con los hermanos de la celebración de la cena. Te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que han estado allí, que están viendo lo que hemos hecho. A través de este acto también estamos anunciándoles la muerte de tu Hijo Jesucristo en favor de ellos para la salvación de sus almas. Bendice esos corazones, Padre, para vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Le agradecemos al Señor si usted ha estado acompañándonos y tal vez es la primera vez que usted ve lo que significa para nosotros como iglesia la celebración de la Cena del Señor. En esta Cena del Señor estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Estamos diciéndole a usted que Cristo murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios murió por usted en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que a una nos hemos hecho inútiles y que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Parece que la condenación es inevitable para el hombre. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad por usted y por mí, envió a su Hijo Jesucristo. Y en esa cruz del Calvario, el Señor Jesús recibió el juicio y la condenación por sus pecados. Y como la paga del pecado es muerte, Él murió en su lugar. Él murió su muerte para poderle comunicar la vida eterna. El Señor le ama. Y el Señor quiere que hoy sea el día de su salvación. Pero si usted se niega, si usted endurece su corazón, también sepa que la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y que cuando usted muera sin Cristo, se va a presentar delante de Dios y en lugar de tener un Padre eterno, va a tener a un juez. Y se van a abrir los libros y usted va a ser juzgado por todas las cosas que están escritas en los libros. Y cuando salga a la luz todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus maldades, por vergonzosas que éstas puedan ser, usted va a recibir una condena en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos nunca se apaga. Pero quiero decirle, esta no es la voluntad de Dios. Dios le ama y Dios no quiere que usted se condene. La dureza del corazón del hombre lo lleva a la condenación. Pero hoy es el día de su salvación. Hoy es el día en el que el Señor le está diciendo: ven porque quiero perdonarte. Ven porque quiero salvarte. Ven porque quiero darte vida eterna. Ven porque quiero ser tu Padre. Ven porque tengo un lugar maravilloso esperándote conmigo aquí en los cielos. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo como Salvador? Pues venga, déjeme acompañarle en esta oración para que usted le entregue su corazón a Cristo. Señor Dios, venga, acompáñeme en la oración. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de ti muchas veces y de muchas maneras. Pero estoy arrepentido y te pido perdón
Ahora entiendo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Te pido que me laves todos mis pecados con esa sangre derramada por tu Hijo Jesús. En este momento le abro mi corazón a Cristo y recibo a Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Recibió usted al Señor Jesucristo en su corazón? Pues si usted vino delante de Él arrepentido, con un corazón humillado, le pidió perdón y le invitó a Cristo a entrar en su corazón, pues ha sucedido un milagro en su vida. El Señor le ha perdonado, le ha lavado con la sangre de su Hijo Jesús y le ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero a nosotros como Iglesia de Cristo, como hermanos en Cristo que ahora somos, tenemos la tarea de enseñarle por la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Pero necesitamos saber de usted. Por favor, comuníquese con nosotros. Mis queridos hermanos, hemos estado celebrando la Cena del Señor. Gracias damos al Señor por esto, por podernos reunir. No es igual, no es lo mismo, lo sabemos. Ya llegará ese momento maravilloso en que podamos unirnos nuevamente y celebrar presencialmente y estar en esa comunión unos con otros y con el Señor. Pero gracias al Señor que lo pudimos hacer. Gracias al Señor porque usted estuvo allí. Gracias al Señor porque usted se reunió en familia. Gracias al Señor porque usted es su hijo, porque fue parte de la celebración de la cena. Sigamos orando, queridos hermanos, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por las decisiones que tienen que tomar, y esperamos que más pronto que tarde ya esto empiece a pasar para que empecemos a tener nuestra vida normal. Que el Señor les bendiga. Hemos celebrado este momento memorial. Hemos recordado a través de los símbolos que el Señor viene pronto. Pero tú debes creer en tu corazón que realmente el Señor viene. Creerlo y vivir de acuerdo a esto. Saber que hoy puede ser, que mañana puede ser la venida de nuestro Señor y que su iglesia nos vayamos con Él. Cuán gloriosa será la mañana. Este lugar donde vamos a ir, donde ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque solo en Cristo podemos estar gloriosos, podemos vivir para Él, pero tenemos que hacerlo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro día a día, demostrar que esta mañana será gloriosa. Tenemos juntos este himno, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz,
Qué bendición, qué hermoso momento hemos podido compartir. Dios nos ha regalado el privilegio de poder anunciar su muerte y que viene pronto. Recuerde que usted es un anunciador. Anúncielo. Anúncielo con su vida, anúncielo con sus palabras, anúncielo en su familia y anúncielo al mundo perdido. Hoy tiene esa oportunidad. Déjenoslo saber que usted ha compartido este momento con nosotros y que es parte de la familia. Y sobre todo, si es un nuevo miembro de la familia. Nuestra iglesia Bautista La Gracia le recibe con los brazos abiertos. Esperamos verle en nuestra próxima actividad del miércoles. Que Dios le bendiga. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.